Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá. Bueno, habíamos adelantado algunos videos teóricos sobre sector público, presupuesto público nacional. Ahora la idea es, ¿qué es? Con ese herramental teórico, analizar qué pasó con los datos concretos del presupuesto, fundamentalmente en el 2020, es decir, prácticamente hasta todo el primer periodo es cuando asume el nuevo gobierno, y después un segundo periodo que tiene que ver con el presupuesto, pero muy vinculado, que está referido al impacto que tiene en el presupuesto todas las medidas tomadas frente a la pandemia. Es así que lo que primero que queremos hacer, y ustedes ya esto lo entienden, es mostrar la ejecución al 30 de junio. Que esta ejecución, el 30 de junio, nos da estos números. En el presupuesto 2020, al 30 de junio nos da estos números. En miles de millones de pesos. Fíjense, tenemos recursos totales por 1.885 miles de millones. Es decir, 1.885.000 millones de pesos. Digo como para que se ubiquen, después de ese 1, 12 ceritos más, serían 12 cifras más. Y los gastos totales por 3.160. De estos gastos, de estos 1.885 de recursos, hay 1.842 que son recursos corrientes y 43 que son recursos de capital. Y por el otro lado, de estos 3.160, hay 3.046 que son gastos corrientes y que hay 71 que son gastos de capital. Dentro de los gastos corrientes, los intereses de la deuda pública que se han pagado fueron 274.000 millones. El resultado primario es 1 billón de pesos, déficit. Es un déficit alto. Y el resultado financiero, es decir, recursos totales menos gastos totales, como explicábamos la otra vez, da 1.275 miles de millones. Ahora, ¿por qué aparece este brutal déficit? Si bien se han acomodado los números, las partidas, el presupuesto que dejó el gobierno anterior de 2019 fue modificado un poco, pero no como corresponde. Es decir, hace falta más trabajo sobre ese presupuesto, porque estaba presupuestado con una proyección que no se dio ni se va a dar, sobre todo porque nadie esperaba la expansión del coronavirus, la pandemia. No obstante, todo este déficit tiene una explicación por las políticas públicas que tomó el gobierno. Entonces hay dos reformas, como algunos economistas hablan de generaciones, que hay 2 generaciones de reformas. La primera generación de reformas fueron las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández para paliar la mala situación que venía del gobierno anterior, en que había quedado vastos sectores de la población. En esas medidas de primera generación hubo una recomposición de ingresos a los jubilados, de los pensionados, se aumentó la UH, se aumentó la U por embarazo, y aparte hubo un bono más un aumento. Estas son las primeras reformas que se hicieron y que son en parte explicativas de este gran déficit que tenemos. El programa alimentario, ustedes recuerdan, para niños que estén cobrando sus madres o eventualmente sus padres, la UH o la UE, que era el plan alimentario, era la tarjeta de 4.000 pesos, y para si tenías más de dos hijos o hijas o hijes eran 6.000. Un aumento de salario a cuentas de futuras paritarias. Todas estas son las que se hicieron al principio, en la primera generación. Imponer la doble indemnización por despidos y congelar tarifas de servicios públicos. Todo eso para tratar de recomponer un poco la situación, la muy mala situación en que había quedado la inmensa mayoría de los sectores populares después de los 4 años de un gobierno neoliberal. Esto en cuanto a los gastos.
Ahora, para recomponer ingresos también se tomaron algunas medidas. Por ejemplo, para aumentar ingresos y disminuir un poco el déficit, se aumentaron las retenciones a las exportaciones. Recuerdan que hubo muchos que pusieron el grito en el cielo y lo único que se había hecho era recomponer al nuevo tipo de cambio el valor de las retenciones a las exportaciones. Se tiraron para atrás, se retrotrajeron en esta primera instancia todas esas bajas en los aportes, en las contribuciones patronales que habían quedado de la época de la Alianza Cambiemos, y para evitar el drenaje de dólares, y aparte para que el que quiere dólares para turismo o para ahorrar pague algo, se le puso al dólar oficial un impuesto de un 30% para que el dólar que lo necesita para turismo o para ahorrar lo pudiera comprar, pero con un impuesto del 30%. Es que el famoso impuesto país que le llamaban para la compra solidaria desde el país. Ahora, ¿qué pasa después de estas primeras? Hay un problema. Aparece el COVID, aparece la pandemia. Y frente a la pandemia, digamos, el gobierno tiene una segunda generación de medidas mucho más profundas, mucho más vigorosas, mucho más activas. ¿Por qué? Porque al decretarse el ASPO, o sea, al decretarse por la pandemia, lo que se llama popularmente cuarentena, digamos, esto se sabía que iba a bajar la actividad económica y los ingresos de los sectores más populares, digamos. Para eso, esta segunda batería de medidas, estas medidas de segunda generación, han sido múltiples. Yo por supuesto no les voy a leer todo, ustedes lo tienen en la bibliografía y más de un lugar pueden ir y referenciarse, pero las principales medidas que se tomaron frente a la pandemia fueron de tres tipos, básicamente. Las medidas de asignación de ingresos, las medidas que le daban fondos al sector productivo y al sector de salud, y otras medidas regulatorias. Dentro de las regulatorias, para que no quede ese como medio descolgado, lo de regulatorio que estamos regulando en medio de una pandemia, por ejemplo, se suspendió el corte por falta de pago de servicio público. Es decir, si alguien no podía pagar porque no tenía ingresos, la luz o el gas, se prohibía a las empresas que suministraban y que son privadas el corte de esos servicios a los que no podían pagar. Sobre todo a los jubilados, a los beneficiarios de la UH, de la UE, a los pensionados, a los electrodependientes, ni que hablar. Se prohibió el desalojo de viviendas alquiladas, bueno, y así, congelamiento de tarifa, de TV Paga, Internet, telefonía móvil y fija, hasta el 31 de agosto. Obviamente no, si vamos a mirar esto, después lo vamos a tratar más adelante con más profundidad, pero esto no se cumplió. En muchos casos hubo incrementos de telefonía fija, de telefonía móvil y de Internet. Pero bueno, no es el tema de hoy. Estas son las medidas que el gobierno toma para paliar un poco la crisis de los sectores menos pudientes. Y en la extensión de precios cuidados del programa Hora 12. Ahora, en cuanto a las otras dos, por eso expliqué esta primero, que son muy importantes, en las políticas de asignación de ingresos, me interesaba mostrarles a ustedes la cantidad de beneficiarios que tuvo estos programas. Miren, los bonos por única vez, que son a jubilados y pensionados, por 3.000 pesos, 3.100 para los beneficiarios de la UH y de la UE, también para los que cobraban Hacemos Futuro, en fin, todos esos bonos por única vez beneficiaron a 7,1 millones de personas, o sea, 7.100.000 personas recibieron estos beneficios, digamos, de parte del Estado en este momento. La IFE, o sea, el ingreso familiar de emergencia, que se le daba a trabajadores informales,
a desocupados, a personal doméstico, a monotributistas hasta categorías A y B, le favoreció a 9,1 millones de personas. O sea, es un monto importante. Fíjense la cantidad de beneficiarios que generan estos. ¿Por qué les digo estos datos? Para después entender por qué hay semejante déficit, ¿no es cierto? Porque acá hay un montón de dinero puesto por el Estado. Por ejemplo, el refuerzo alimenticio que se le dio a la tarjeta alimentar se subió de 4.000 a 6.000, a los jubilados también se le dio 1.600 pesos como refuerzo a los comedores. O sea, hubo un montón de cosas, pero fíjense la cantidad de beneficiarios, ¿no? 7 millones 100, 9 millones 100, 500.000. Son un montón de beneficiarios. Y esto simplemente la asignación de ingresos. Por otro lado, en las políticas que tienen que ver con los fondos que se le brindaron al sector productivo y al de salud, el ATP, que es el más conocido por su sigla, tiene dos patas, la pata que ayuda a los trabajadores y la pata que ayuda a las empresas. Digamos, la pata que ayuda a los trabajadores, fíjense, la asignación que se le daba a los trabajadores de hasta medio sueldo y no más allá de 2 sueldos mínimos vitales y móviles, o sea, unos 36.000 pesos para redondear. Fíjense, fueron beneficiados 2.250.000 trabajadores, por ende sus empresas. Ustedes podrán pensar después, sí, pero le dieron a empresas que a lo mejor no necesitaban. Es verdad. Hay empresas que a lo mejor no necesitaban, que como hubo que salir rápido a hacerlo, a lo mejor hubo menor control. O también esas empresas son extorsionadoras, porque te dicen, si no me das esto, yo te echo un montón de gente, te dejo un montón de gente en la calle. Digamos. Entonces, también ahí está la decisión política del privilegio. ¿A quién privilegio? A que se mantenga el empleo de estos 2.250.000, donde la parte esa que corresponda, y me trago este sapo y después veré cómo devuelvo, si alguna vez lo puedo devolver. Bueno, esto se verá. Esto es política, no hay cosas perfectas, ni rectas, ni caminos preconcebidos, es muy difícil. Entonces, pero lo único que yo les puedo decir concreto es que acá hay 2.250.000 trabajadores que recibieron la mitad de sus salarios hasta 38.000 pesos. Y después, dentro de la otra parte del ATP, las ayudas a las empresas. Fíjense, los subsidios crediticios. El programa MIPYME, que tiene una tasa de 24%, bajísima al lado de lo que son las tasas de mercado, digamos, benefició a 111.621 micros y pequeñas empresas. Entonces, estamos con un número importantísimo, ¿no? Pero lo otro que es muy importante, a monotributistas, que los créditos son a tasa cero, beneficia a 134.000 monotributistas. O sea, yo les digo todo esto porque todo esto es platita que se gasta, ¿sí? No es que, ay, miren qué obra que viene el gobierno, no, estamos hablando de presupuesto, objetivamente datos, para poder explicar el déficit, simplemente. Entonces, en el marco de estos fondos al sector productivo y salud, también al personal de salud y de defensa y de seguridad se le dio a 380.000 personas de salud, defensa y de seguridad, se les dio, estoy buscando el monto, 5.000 pesos al personal de seguridad y defensa y 20.000 pesos al personal que atiende COVID-19. ¿Sí? En 4 cuotas de 5.000. Pero estos son 380.000 trabajadores esenciales, porque así se los ha llamado, que tienen que trabajar en el marco de la pandemia. Entonces se les dio a estos 380.000 trabajadores. ¿Cuál es el impacto presupuestario de todo esto? Fíjense, en miles de millones de pesos.
el impacto fiscal que tuvo directamente la asignación de ingresos, esto que vimos acá, 291.700 millones de pesos. Al sector productivo, todo esto que vimos acá, 460.200 millones de pesos. Y los subsidios en el marco crediticio, 448.100 millones de pesos. Esto implica un impacto fiscal de 1.200 miles de millones, o sea, 1.200.000 millones. Es por eso que el gobierno mandó a pedir una ampliación presupuestaria para el 2020, en donde ahora los recursos totales que piensa recaudar en este año son 6.082 miles de millones. Pero los gastos que pretende tener son 7.391 miles de millones. Es decir, todo esto no se va a sacar y borrar de un plumazo, no se va a ajustar a todo lo que se necesitan esto, se lo va a mantener y por eso hay que ampliar el presupuesto. Entonces, esa ampliación presupuestaria implica un déficit de 1.309 miles de millones de pesos. O sea, 1.309.000 millones. ¿Cómo se financiaría eso? 1.018.000 millones se financiaría a través del Banco Central, de retribución del Banco Central, de fondos que el Banco Central ganó, utilidades del Banco Central por poner las reservas internacionales en los mercados financieros y por otro montón de cosas. El Banco Central financiaría 1.018 de estos 1.309 y las 291.000 millones restantes habría que tomar deuda nueva. Ahora, esta deuda nueva, ¿qué característica puede llegar a tener? Y ahí vamos a Rovelli. Rovelli nos explica algo que ustedes le pusieron. ¿Ven el asterisco verde? El asterisco verde. Esto es más o menos 3.000 millones de dólares. Esto es más o menos 3.000 millones de dólares, es decir, 4,5% del Producto Bruto Interno, el déficit. Estos 3.000 millones de dólares pueden llegar a financiarse la mitad, 1.500 millones de dólares en bonos en pesos y pagarlos en pesos. Pero estos otros 1.500 millones van a tener que ser en bonos en dólares o en pesos, pero pagarlos en dólares. Y esto es un poco algo que el gobierno no quiere hacer, porque va contra todo lo que el gobierno viene haciendo hasta ahora, que es tratar de desdolarizar y es tratar de bajar la deuda que tiene que pagar. Y si esto sería tomar nueva deuda. Bueno, ¿qué plantea Rovelli? Que la única forma de no tomar estos 1.500 millones de dólares es que aparezca y que se vote y que salga el impuesto a las grandes fortunas, que son unos 12.000 grandes ricos que tienen más de 3 millones de dólares en nuestro país. Solo 12.000 personas. Todos estos 12.000 contribuyentes harían que se pueda conseguir una recaudación, por eso dicen por única vez, de 3.750 millones de dólares. De esta manera no habría que tomar nueva deuda y el gobierno estaría en la línea que está tomando de desendeudarse y de bajar su exposición hacia adelante. Me parece que hay que pensar en el impuesto. Seguimos en el próximo.